Volamos directamente hacia Colombia porque tenemos el placer de que ya esté conectado con nosotros nuestro querido columnista, amigo de la casa, director del medio Passport Travel Magazine. Hablamos de Tulio Pizarro Aguilar, que hoy nos tiene un invitado de lujo. Así que, Tulio, es un placer enorme saludarte. Bienvenido a 360.travel. ¿Cómo estás? Muy bien, querido Gustavo, desde Bogotá, Colombia, te envío mi fraternal abrazo y a todos los televidentes y al equipo de producción de 360.travel encabezado por Julieta, Lulú, Manuel y el gran Julio Johnny. Para nosotros es un verdadero placer tener a un invitado de lujo, como muy bien lo dices. Se trata nada más ni nada menos que de Carlos Alberto Buitrago Romero, quien es diseñador industrial de la Universidad Católica de Pereira. Tiene una vasta experiencia y desde 2018 ha liderado un proyecto cultural de gran impacto como director y fundador de la editorial Odal en Colombia. Realmente le damos la más cordial bienvenida a Carlos Alberto, y la primera pregunta de esta última edición que están impulsando no solamente en Colombia, sino en América Latina y el mundo. Se trata nada más ni nada menos del libro El misterio de Belice Navilca. Díganos, querido Carlos Alberto, de qué se trata esta maravilla editorial. Un saludo muy especial para todos. Muchísimas gracias, Tulio. Es un privilegio para mí estar en este excelente programa compartiendo con ustedes para hablar de un libro tan importante de un autor argentino, por cierto, Nimrod de Rosario, El misterio de Belice Navilca, un libro extraordinario que sin duda nos lleva a las tierras argentinas. Y para empezar a hablar un poco acerca del libro, debemos también comprender el hilo conductor de la historia, ubicarnos inicialmente en siglo III Cristo en la península ibérica, pero vamos a acelerar un poco y vamos a ir a 1534, cuando estos íberos empiezan a venir a América, entran por Venezuela, por Coro, llegan a Colombia, planicie cundiboyacense, empiezan a bajar, a descender por un camino muy interesante, un camino oculto por la cordillera oriental de Colombia, no de los Pastos. Muy interesante porque llegamos hacia Ecuador, llegamos posteriormente a Bolivia, Ollantaytambo, Machu Picchu, el Sacsayhuamán, Tiahuanaco, posteriormente la isla de la Luna. Entonces estamos en Coati, Bolivia, en donde esta gran expedición, después de pasar muchas peripecias, se encuentran con unos ancestros que a su vez son de raza blanca. Estamos hablando que vikingos en América ya mucho antes de Colón. Pero para ir un poco más hacia lo que nos puede concernir en este caso, que es Argentina, vamos a hablar directamente de una cápita muy interesante. Es que estos expedicionarios que venían desde Europa, la península ibérica, el sur de España, lo que es Andalucía el día de hoy, estaban buscando justamente un menhir en Tafí del Valle. Estamos hablando de Tucumán. Y obviamente llegan con su princesa, una princesa íbera, la cual hacen un intercambio de princesa con estos vikingos que ya habitan obviamente Tiahuanaco. Y hay algo bien interesante que podemos contactar aquí, y es en Jujuy, en el norte argentino. Es un lugar sin duda que nos vamos a detener un poco a hablar de él. Es la quebrada de Huamahuaca, en el Valle Magno, cerca del Cerro Calibur. Estamos hablando del norte argentino, donde tenemos la existencia de un Exterstein. Así como existe, y es bien conocido en la mitología, en el Teutoburgerwald en Alemania, esta montaña sagrada donde la mitología nórdica nos habla de la muerte de Botán, de Odín. En América también nos dice el misterio de Belice Navilca, que existen dos estructuras iguales. Una de ellas está en Brasil, en 7 ciudades. Esto lo confirma obviamente el antropólogo Jacques de Maillet en su libro Dracares en el Amazonas, y el otro se encuentra en el norte argentino. Es muy interesante, en Jujuy, como les he dicho, obviamente cerca a la quebrada de Huamahuaca, en un lugar llamado Valle Magno, al pie del Cerro Calibur. Entonces estamos hablando de una estructura de piedra muy interesante
podría ser excelente destino arqueológico. Y qué mejor que para ahondar mucho más en este conocimiento, una lectura seria del misterio de Belicena Vilca, para no solamente revisar estos registros arqueológicos, estos registros que la historia perdida de la humanidad está en este caso desvelada en este extraordinario libro. Estamos hablando de que hay una convergencia no solamente de culturas, sino también con una misma ideología, lo que era la península ibérica, justo con los descendientes de Schleswig, en algunos casos norte de Alemania o sur de Dinamarca, que han venido en 220 dracares de América y han tenido esta convergencia con estos íberos para quedarse obviamente en nuestras tierras americanas. Carlos Alberto, muy interesante la dialéctica utilizada, pero el tiempo en televisión es sagrado también. Démosle paso a nuestro colega Gustavo Fares en Argentina, que tiene otras preguntas que hacerte acerca de estos misterios que embarca el misterio de Belicena Vilca. Adelante, Gustavo. Por favor, estábamos escuchándolo muy atentamente a Carlos, un placer enorme saludarte y nuevamente bienvenida a T60. La verdad que es muy lindo todo lo que nos contás. Sabemos que hay gente que viaja específicamente para visitar estos tipos de lugares, vestigios arqueológicos, ¿no? Y qué lindo que con la literatura también se pueda mezclar todo eso, arqueología, literatura, turismo. ¿Cómo lo ves a esto, Carlos Alberto, como una forma también de viajar con la imaginación y posteriormente hacerlo realidad en un viaje, ¿no? Gustavo, un saludo, qué gusto estar en 360 con ustedes, por supuesto, sí, es hacer realidad esas páginas leídas, llevarlas a realidad y tener estos viajes impresionantes. Tenemos obviamente Sudamérica, un continente extraordinario con unos registros paleoarqueológicos extraordinarios, y hablamos de La Plata, hablamos de Argento, claro. Hablamos de un país sumamente importante, en este caso, para referirnos a todos estos vestigios que nos atañen a nuestra propia historia, la historia de la humanidad, donde han convergido obviamente descendientes no solamente de italianos, de europeos, pero justamente muy importante en este caso, la Argentina, con esa descendencia íbera, esa descendencia de los reyes íberos, más justamente de la casa de Tarsis. Y por supuesto, qué mejor que leer estas páginas extraordinarias del misterio de Belicena Vilca para hacer un cronograma de viaje, si es el caso, empezar a recorrer estos puntos arqueológicos importantísimos por toda América, como San Agustín en Colombia, por ejemplo. Vamos mucho más a Tiahuanaco, estos vestigios que justamente Jacques de Maillet y Arthur Poznański nos hablan de la tercera construcción de Tiahuanaco. Estamos hablando de que se ha construido una, dos y ahora una tercera vez, quizás 1315, se data como una de las últimas guerras que ha logrado extinguir a estos tiahuanacotas. Entonces, realmente es prolijo entrar en contacto con estos libros tan importantes como el Misterio de Belicena Vilca, que nos llevan a conocer importantísimos sitios de la América que la historia desconoce. Esta obra fue escrita por Nimrod de Rosario, que es un seudónimo de Luis Felipe Moyano. ¿Nos puedes hablar de este autor? Por supuesto, realmente un prodigio, un niño prodigio, un genio, a todas luces, un genio de la literatura y lograr reunir información durante más de 20 años, estudiando más de 5.000 libros, realmente un privilegio para él y también para los que leemos la obra, que un genio de esta magnitud, nacido en Argentina, nos haya dejado tremendo legado, una persona realmente extraordinaria, una persona sobresaliente a todas luces para escribir el Misterio de Belicena Vilca y reunir esta información que tendremos también, estimado Tulio, muy pronto. Este miércoles 22 tendremos la presentación oficial en Colombia, en el Hotel Embassy Suites, Bogotá y Hilton, desde las 6 de la tarde, para ahondar mucho más en estos temas tan importantes de el misterio de Belicena Vilca.
Carlos, Alberto, nosotros te agradecemos enormemente por el tiempo. Qué lindo que se mezclen esto, ¿no? Colombia con Argentina a través de la literatura, a través de tu editorial, que se pueda plasmar todo esto que nos hace viajar, como decíamos, con la mente, y que posteriormente uno agarra y dice que ganas de conocer y se va a las quebradas de Humahuaca, a estos vestigios arqueológicos realmente maravillosos que tiene el mundo entero y especialmente Sudamérica. Nuevamente gracias por esta entrevista y te mandamos un abrazo enorme. Gracias a ustedes, un abrazo para ustedes, un saludo de Colombia, hasta pronto. Muchas gracias. Tulio, gracias como siempre, amigo, que estés muy bien. Gracias, Gustavo. Yo para cerrar esta entrevista tan importante a través de 360.travel, el tema principal de esta obra, El misterio de Belicena Vilca, se trata de una mujer internada en un hospital psiquiátrico en Salta, Argentina. Ella tenía una demencia senil, quien escribe estas memorias antes de morir misteriosamente. Vamos a ver si hablo con el editor, Carlos Alberto, para ver si te hacemos llegar una obra, bien sea por internet, para que tengas la oportunidad junto al equipo de 360.travel Argentina encontrar la realidad, porque el pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla. Un placer saludarte, querido Gustavo. Un abrazo a la distancia. Abrazo muy grande, Tulio. Gracias por todo, como siempre. Sí, abrazo muy grande. Bueno, pasó con nosotros Tulio Pizarro Aguilar, como decíamos, director del medio Passport Travel Magazine, junto con Carlos Alberto Buitrago. Él es director y fundador de la editorial Odal, hablando acerca de estos sitios arqueológicos, de la literatura y, por supuesto, de esta obra de arte que se mezcla con el turismo.